Bien, hablemos entonces el día de ahora también acerca de lo que es capacitores en serie. Ya habíamos analizado lo que era la capacitancia en paralelo. Habíamos visto las características de un circuito en paralelo con capacitores. Pues en el caso de un circuito propiamente en serie, podemos verlo de este modo. Tenemos siempre tres capacitores, pero en este caso están conectados en serie. Este es el voltaje siempre aplicado a los tres capacitores. Tenemos acá, por supuesto, C1, C2 y C3. Vamos a conocer bien las características de este circuito en serie. Si estamos hablando de tres capacitores, también va a existir tres voltajes en cada uno de ellos: B1, B2 y B3. La fuente de alimentación también suministra una carga eléctrica total, la cual llega a Q1, al capacitor 1, tenemos Q2 y por supuesto Q3. Este es el circuito en serie. Ahora, ¿cuál es la característica para poderlo identificar? Un circuito en serie no comparte, fíjese bien, nunca va a compartir los dos mismos nodos, todos los elementos conectados en él. Esa es una característica para que lo pueda identificar en el circuito. Aparte de eso, un circuito en serie va a tener siempre varios elementos conectados, pero siempre va a tener más de dos nodos, un circuito en serie. Y veamos primero ese punto. Identificamos cuántos nodos tiene el circuito. Podemos ver que este es el primer nodo, llamémosle nodo A. Acuérdense que el punto de unión entre dos o más elementos es el nodo. Este punto une la terminal positiva de la fuente con la terminal positiva del primer capacitor, primer nodo. El segundo nodo es este, el que une la terminal negativa del capacitor 1 con la terminal positiva del capacitor 2. El tercer nodo, claro, ya lo vio, es este, el que une la terminal negativa de C2 con la terminal positiva de C3. Y por supuesto, el cuarto nodo, llamémosle nodo D, el que une la terminal negativa de C3 con la terminal negativa de la fuente de alimentación. Entonces ahí tenemos los cuatro nodos. Entonces en un circuito, repito, en serie pueden existir más de dos nodos. Y nunca van a compartir exactamente los dos mismos nodos todos los elementos conectados en serie. De ese modo usted puede identificar si los elementos están conectados en serie o en paralelo, basado en los nodos. ¿Y cuáles son las características en un circuito en serie? Primero, es que el voltaje de la fuente de alimentación en este caso ya no va a ser igual al voltaje en cada uno de los elementos, de los capacitores. No, sino que el voltaje de alimentación es igual a la sumatoria de todos los voltajes de los elementos del circuito. Es igual a B1 más B2 más B3. Es decir, los voltajes son diferentes. Nunca van a ser iguales en este caso, por definición. Punto muy importante. ¿Y qué sucede ahora con la carga total? Ahí sí, en este caso, la siguiente condición es que la carga total, como es un circuito serie, y si usted se fija, esta carga circula, mire, por cada uno de los capacitores, no se divide en ninguno de ellos. Está circulando. La misma carga eléctrica circula en todos esos elementos. Entonces podemos decir que Q total
es igual a la carga que circula en el capacitor 1, igual a la carga en el capacitor 2, igual es la carga que circula en el capacitor 3. Entonces las cargas o la carga es básicamente la misma. Entonces podemos determinar que básicamente el voltaje, por definición, usted sabe que es igual a la carga entre el valor de la capacitancia. Pero, si lo queremos ver, en este caso, este es B1, este es C1 y esta es la carga. Pero ¿cuál carga sería? Podemos llamarle que es la carga total, porque es la misma en cada uno de ellos. B2 es igual a Q total entre C2, B3 es igual a Q total entre C3. Entonces, si se fija, podemos hacer del análisis de lo que es los voltajes. El voltaje total es igual a Q total sobre C1 más Q total sobre C2 más Q total sobre C3. Y de eso podemos determinar un factor común, que es la carga total. O sea, la carga en ese caso total, factor común de la suma de 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3. Tenemos que las capacitancias son diferentes y es el inverso. Entonces, ¿qué significa? Que también podemos determinar una capacitancia equivalente, un C equivalente propiamente. Y ese C equivalente, miren qué interesante, es básicamente el inverso. Bueno, pero aquí lo podemos determinar porque C sabemos que es igual a Q sobre B. Por definición, sabemos que C es igual a Q sobre B. Pero en ese caso, el voltaje, si se fija, es igual a esto que hemos determinado al sustituirlo, el voltaje en esta ecuación. ¿Qué es lo que voy a obtener? C equivalente va a ser igual, Q es esta misma Q total, se elimina, me queda 1 entre, miren, 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3. Entonces, en este caso, estamos hablando que la capacitancia equivalente en un circuito en serie de capacitores es igual al inverso de 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3. Entonces, de ese modo podemos determinar también la capacitancia equivalente, que es básicamente el mismo análisis, ¿verdad?, que hacíamos con el circuito en paralelo, que podemos sustituir los 3 capacitores por uno solo que en el circuito en paralelo era la sumatoria de todas las capacitancias. Aquí no, aquí es el inverso, si usted puede notar. Hemos hecho las diferentes sustituciones. Voy a borrar acá, esto ya lo copiaron. Significa que podemos tener siempre el mismo circuito, el voltaje aplicado, más menos, y aquí tenemos C equivalente, el cual lo podemos determinar de este modo. Pero ¿qué sucede? La carga
total siempre la podemos calcular partiendo de la definición U es igual a C por B. C, por supuesto, equivalente por el valor del voltaje. En este caso, el voltaje aplicado, el voltaje que suministra la fuente de alimentación. Entonces, en resumen, podemos decir que en un circuito en serie, la carga va a ser la misma en cada uno de los elementos conectados en serie, en este caso de los capacitores. Punto 2. El voltaje en cada uno de los elementos de los capacitores va a ser diferente también al voltaje de alimentación. Van a ser diferentes todos los voltajes. Y el tercer punto es que la capacitancia equivalente la podemos determinar del inverso, 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3. Y de ese modo podemos calcular lo que es capacitancia equivalente. En la siguiente sesión vamos a analizar circuitos serie paralelo, ¿verdad? Y vamos a resolver ejercicios acerca de ello. En estos momentos hemos explicado los conceptos en esas clases de lo que es propiamente capacitancia en serie, capacitancia en paralelo. Gracias.